Durante 4 años, María había limpiado aquellos suelos de mármol con una dedicación que nadie comprendía del todo. Cada mañana, a las 5:30, cruzaba la puerta de servicio del prestigioso edificio corporativo de una multinacional tecnológica en el centro de Madrid. Con su uniforme azul marino y el cabello recogido en un moño sencillo, pasaba desapercibida entre las sombras del amanecer, antes de que los ejecutivos llegaran con sus maletines de cuero y sus conversaciones sobre cifras millonarias. Nadie sabía quién era realmente. Nadie preguntaba. Para ellos, era simplemente la mujer de la limpieza, alguien cuya presencia se daba por sentada, como el aire acondicionado o las luces automáticas de los pasillos. Pero María guardaba un secreto que pesaba como una piedra en su pecho cada vez que escuchaba a los ingenieros discutir sobre proyectos en los que ella había trabajado en otra vida. Una vida que había quedado enterrada bajo las cenizas de una tragedia familiar que lo había cambiado todo. Hacía 4 años, María era ingeniera industrial con un máster en gestión de proyectos, una profesional brillante que había trabajado en empresas de renombre internacional. Tenía un futuro prometedor, una carrera ascendente y el respeto de sus colegas. Pero entonces, su mundo se derrumbó en cuestión de semanas. Su madre enfermó gravemente, necesitando cuidados constantes y tratamientos costosísimos que ningún seguro cubría por completo. Al mismo tiempo, su hermano menor, que dependía económicamente de ella mientras terminaba sus estudios, se vio envuelto en deudas que amenazaban con arruinar su futuro. María no lo pensó 2 veces. Vendió su piso, liquidó sus ahorros y dejó su trabajo para dedicarse por completo a salvar a su familia. Cuando finalmente logró estabilizar la situación, meses después, descubrió una verdad amarga. En su sector, una ausencia prolongada era vista como abandono profesional. Las puertas se cerraron una tras otra. Desesperada, sin referencias actualizadas y con facturas acumulándose, aceptó el primer trabajo que encontró. Limpiadora nocturna en aquella misma empresa donde había soñado trabajar algún día como ingeniera. La ironía era cruel, pero necesitaba sobrevivir. Se prometió a sí misma que sería temporal, que encontraría la manera de volver. Pero los meses se convirtieron en años, y el silencio sobre su pasado se volvió su coraza protectora. Cada día, mientras pasaba la mopa por las oficinas vacías, leía documentos técnicos olvidados sobre los escritorios, memorizaba ecuaciones en las pizarras blancas antes de borrarlas, y mantenía viva la ingeniera que llevaba dentro, aunque nadie más supiera que existía. Los empleados de la empresa la trataban con una indiferencia cortés que a veces dolía más que el desprecio abierto. Algunos ni siquiera la miraban a los ojos cuando pasaban junto a ella en los pasillos. Otros dejaban sus tazas de café sucias en cualquier sitio, asumiendo que alguien las recogería, sin pensar que ese alguien tenía nombre, historia y sueños aplazados. María había aprendido a hacerse invisible, a bajar la mirada cuando los grupos de ingenieros pasaban discutiendo animadamente sobre los mismos problemas que ella podría haber resuelto en minutos. Había noches en que, mientras limpiaba la sala de juntas, escuchaba presentaciones técnicas llenas de errores garrafales que hacían que sus manos temblaran de frustración sobre el trapo húmedo. Pero callaba. Siempre callaba. Porque romper su silencio significaba enfrentarse a preguntas que no estaba lista para responder, a una humillación que no creía poder soportar. Había un ingeniero en particular que destacaba entre todos los demás. Se llamaba Javier, un hombre de unos 40 años que había ascendido rápidamente en la empresa gracias a una combinación de contactos familiares y una arrogancia que compensaba su mediocridad técnica. Javier era de esos hombres que hablaban fuerte en las reuniones, que se atribuían ideas ajenas y que trataban a quienes consideraban inferiores con un desdén apenas disimulado. Para él, María no era más que parte del mobiliario. En varias ocasiones, había dejado documentos confidenciales sobre su escritorio mientras ella limpiaba. Hablaba por teléfono sobre asuntos delicados sin molestarse en bajar la voz. O incluso hacía comentarios despectivos sobre el personal de limpieza delante de ella, como si no pudiera entenderle o como si simplemente no importara. Una noche, mientras María vaciaba las papeleras de la oficina de Javier, encontró un informe técnico arrugado en la basura.
Era un proyecto crítico para la empresa, un sistema de automatización industrial que llevaba meses retrasado y que amenazaba con costarle a la compañía un contrato millonario. El informe estaba lleno de cálculos incorrectos, suposiciones erróneas y un diseño estructural que cualquier ingeniero competente habría identificado como inviable. María sintió un nudo en el estómago. Sabía exactamente dónde estaban los errores. Sabía cómo solucionarlos. Pero también sabía que no era su lugar decirlo. Alisó el papel arrugado con cuidado, lo leyó completo bajo la luz tenue de su linterna, memorizó cada detalle y luego lo volvió a dejar en la papelera, exactamente como lo había encontrado. Los días siguientes fueron tensos en la empresa. El proyecto seguía sin avanzar. Las reuniones se multiplicaban y los nervios estaban a flor de piel. Javier, que lideraba el equipo técnico, culpaba a sus subordinados de la falta de progreso, gritaba en las juntas y amenazaba con despidos si no se encontraba una solución pronto. María observaba todo desde su rincón de sombras, limpiando en silencio mientras el caos se desarrollaba a su alrededor. Había algo profundamente doloroso en presenciar el fracaso de un proyecto que ella podría haber salvado, en ser testigo invisible de una catástrofe evitable. Pero el miedo a la exposición, a las preguntas, a la vergüenza de tener que explicar por qué una ingeniera trabajaba como limpiadora, la mantenía paralizada en su silencio autoimpuesto. Una tarde lluviosa de noviembre, todo cambió. La empresa había convocado una reunión de emergencia en el auditorio principal. Todos los departamentos debían estar presentes, incluido el personal de limpieza, algo inusual que generó murmullos de extrañeza. María entró discretamente por la puerta lateral y se sentó en la última fila, donde la penumbra la protegía de las miradas curiosas. En el escenario, el director general lucía visiblemente preocupado mientras explicaba que el proyecto de automatización había alcanzado un punto crítico. El cliente principal amenazaba con cancelar el contrato si no se presentaba una solución viable en las próximas 48 horas. La tensión en la sala era palpable, como electricidad antes de una tormenta. Javier subió al estrado con su habitual prepotencia, aunque esta vez había algo diferente en su rostro, un atisbo de desesperación mal disimulada bajo capas de arrogancia defensiva. Comenzó a presentar su última propuesta, proyectando diagramas complejos en la pantalla gigante. María observaba desde su asiento, y con cada diapositiva que pasaba, sentía como la indignación crecía en su pecho. Los errores eran aún más graves que antes. Javier había duplicado su apuesta por un enfoque fundamentalmente equivocado, ignorando principios básicos de ingeniería que cualquier estudiante de primer año conocería. Estaba llevando la empresa al desastre, y lo hacía con una confianza ciega que rayaba en la negligencia criminal. Las manos de María temblaban sobre su regazo. Apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Durante 4 años había permanecido en silencio, había tragado su orgullo, había aceptado su invisibilidad como penitencia autoimpuesta. Pero esto era diferente. No se trataba solo de su ego herido o de oportunidades perdidas. Se trataba de cientos de empleos que dependían de ese contrato, de familias que sufrirían si la empresa perdía al cliente. Se trataba de integridad profesional y de la responsabilidad moral de actuar cuando se tiene el conocimiento para evitar una catástrofe. La ingeniera que había enterrado bajo años de silencio comenzó a despertar, exigiendo ser escuchada. Cuando Javier terminó su presentación, el director general abrió el turno de preguntas. Varios ingenieros levantaron la mano con dudas técnicas que Javier respondía con evasivas y tecnicismos vacíos que sonaban impresionantes pero carecían de sustancia real. María sentía como su corazón latía con fuerza contra sus costillas, como un tambor de guerra anunciando una batalla inevitable. Sabía que si hablaba, su vida cambiaría para siempre. No habría vuelta atrás. Todos sabrían quién era, qué había sido, porque trabajaba limpiando suelos cuando debería estar diseñando sistemas industriales. La humillación sería pública, devastadora, imborrable. Pero el silencio ya no era una opción que su conciencia pudiera aceptar. Lentamente, como si su cuerpo actuara independiente de su voluntad,
María levantó la mano. Al principio, nadie lo notó. Estaba demasiado atrás, demasiado sumergida en las sombras. Pero mantuvo el brazo en alto, firme y decidido, hasta que un murmullo incómodo comenzó a extenderse por el auditorio. Las cabezas empezaron a girarse, buscando la fuente de aquella interrupción inesperada. Cuando finalmente la vieron, el silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, denso, cargado de incredulidad. La mujer de la limpieza, aquella presencia invisible que durante años había pasado desapercibida, estaba pidiendo la palabra en una reunión técnica de alto nivel. El director general frunció el ceño, claramente desconcertado. Javier la miró con una mezcla de sorpresa y desprecio apenas contenido, como si un mueble hubiera cobrado vida de repente y tuviera la osadía de opinar sobre asuntos que no le concernían. Hubo risas nerviosas en algunas filas, comentarios susurrados que María no alcanzaba a escuchar pero cuyo tono burlón podía imaginar perfectamente. El director, tratando de mantener la compostura, asintió lentamente, más por curiosidad que por respeto genuino. María se puso de pie, sintiendo como todas las miradas del auditorio se clavaban en ella como agujas. Sus piernas temblaban, pero su voz, cuando finalmente habló, salió clara y firme, cargada con 4 años de silencio acumulado que exigía ser liberado. María comenzó a hablar con una precisión técnica que dejó a todos petrificados. Señaló cada error en la presentación de Javier con una claridad devastadora, explicando por qué el diseño estructural propuesto colapsaría bajo carga operativa, porque los cálculos de resistencia de materiales estaban fundamentalmente equivocados, y porque el sistema de automatización fallaría en las primeras semanas de implementación. Usaba terminología especializada con una fluidez que solo años de estudio y experiencia práctica podían proporcionar. Hablaba de coeficientes de seguridad, de análisis de elementos finitos, de protocolos de redundancia que brillaban por su ausencia en el proyecto. El auditorio había pasado de la incredulidad burlona a un silencio atónito y respetuoso. Javier intentó interrumpirla varias veces, su rostro enrojeciendo progresivamente con una mezcla de rabia y vergüenza. Pero cada vez que abría la boca para objetar, María respondía con datos concretos, con referencias a normativas técnicas internacionales, con ejemplos de casos similares que había estudiado o en los que había trabajado personalmente. No era arrogancia lo que emanaba de sus palabras, sino conocimiento profundo y genuino. Era la voz de alguien que sabía exactamente de qué hablaba, alguien cuya competencia técnica quedaba expuesta con cada frase pronunciada. Los ingenieros en la sala comenzaron a asentir, reconociendo la validez de sus argumentos, mientras Javier se hundía cada vez más en su asiento. Entonces María hizo algo que nadie esperaba. No se limitó a destruir la propuesta de Javier. Ofreció una solución completa, detallada y viable. Durante los siguientes 15 minutos, describió un diseño alternativo que resolvía todos los problemas identificados. Habló de materiales específicos, de configuraciones estructurales, de sistemas de control que optimizarían la eficiencia sin comprometer la seguridad. Incluso mencionó proveedores concretos y estimaciones de costes que demostraban que su solución no solo era técnicamente superior, sino también más económica. El director general había sacado su móvil y tomaba notas frenéticamente. Otros ejecutivos hacían lo mismo, conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario. Cuando María terminó de hablar, el silencio en el auditorio era ensordecedor. Nadie se atrevía a romperlo, como si el peso de lo que acababan de presenciar necesitara un momento de asimilación colectiva. Finalmente, el director general se puso de pie y preguntó la única cuestión que todos pensaban pero nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Quién era ella realmente? María respiró hondo, sintiendo como las lágrimas luchaban por escapar, pero las contuvo con una dignidad que había cultivado durante 4 años de invisibilidad autoimpuesta. Con voz tranquila pero firme, explicó su historia. Habló de su carrera como ingeniera industrial, de sus años trabajando en proyectos internacionales, de la tragedia familiar que la había obligado a dejarlo todo. Habló de las puertas cerradas, del rechazo silencioso del mercado laboral,
de la desesperación que la había llevado a aceptar cualquier trabajo para sobrevivir. Explicó que nunca había mentido sobre quién era, simplemente nadie había preguntado. Nadie había visto más allá del uniforme azul marino y la fregona. Durante 4 años, había limpiado aquellas oficinas mientras mantenía viva su pasión por la ingeniería, leyendo cada documento técnico que encontraba, estudiando cada proyecto que pasaba por sus manos, actualizándose en silencio sobre avances tecnológicos durante sus noches de insomnio. Había sido un fantasma profesional, presente pero invisible, competente pero ignorada, capaz pero subestimada por un prejuicio social que asociaba el valor humano con el tipo de trabajo que uno realizaba. Su voz se quebró ligeramente al admitir que había pensado en hablar muchas veces, pero el miedo a la humillación había sido más fuerte que su necesidad de ser reconocida. Javier, desde su asiento, intentó una última defensa patética, murmurando algo sobre credenciales verificables y protocolos corporativos. Pero su voz sonaba hueca, derrotada, ridícula ante la evidencia abrumadora de la competencia de María. El director general lo silenció con un gesto cortante de la mano y se dirigió directamente hacia María. Le pidió disculpas, no solo en su nombre sino en el de toda la organización, por haberla dejado invisible durante tanto tiempo, por haber asumido que el valor de una persona se medía por su posición laboral y no por su capacidad real. Le ofreció, allí mismo frente a todos, un puesto como ingeniera senior en el Departamento de Proyectos Especiales, con un salario acorde a su experiencia y la responsabilidad inmediata de liderar la solución del proyecto crítico que acababa de salvar. María aceptó la oferta con una mezcla de alivio y emoción contenida que finalmente desbordó en lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas sin que hiciera nada por detenerlas. Eran lágrimas de liberación, de justicia tardía, de una reivindicación que había esperado durante 1460 noches de soledad y silencio. Al día siguiente, cuando llegó a la empresa, ya no cruzó por la puerta de servicio. Entró por la recepción principal, con la cabeza alta y un maletín que había guardado durante 4 años en el fondo de su armario como reliquia de una vida anterior. Sus nuevos colegas la recibieron con respeto genuino, algunos incluso con admiración por la valentía que había demostrado al exponer su conocimiento a pesar del riesgo de humillación pública. El proyecto se completó en tiempo récord bajo su dirección. La solución que había esbozado en 15 minutos de presentación improvisada se convirtió en un sistema de automatización tan eficiente que el cliente no solo renovó el contrato sino que lo amplió considerablemente. María se convirtió en una figura respetada dentro de la empresa, no por lástima ni por corrección política, sino por mérito puro y competencia demostrada. Javier fue transferido discretamente a otra división, lejos de responsabilidades técnicas importantes, una especie de exilio corporativo que nadie mencionaba pero todos entendían como consecuencia inevitable de su mediocridad expuesta. María nunca habló mal de él públicamente, pero tampoco sintió compasión por su caída. Había aprendido que la arrogancia sin fundamento siempre termina derrumbándose bajo el peso de su propia falsedad. Con su nuevo salario, María pudo finalmente estabilizar definitivamente las finanzas familiares. Su madre recibió los tratamientos que necesitaba sin el estrés constante de las deudas acumuladas. Su hermano terminó sus estudios y consiguió un buen empleo, agradecido eternamente por el sacrificio que su hermana había hecho durante años. Pero más allá del éxito profesional y la estabilidad económica, María había ganado algo mucho más valioso. Había recuperado su voz, su identidad, su dignidad. Ya no era la mujer invisible que limpiaba en silencio mientras el mundo seguía girando sin reconocer su existencia. Era María la ingeniera, la profesional brillante, la mujer que había demostrado que el verdadero valor de una persona no reside en el trabajo que realiza sino en el conocimiento que posee, en la integridad con que actúa y en el coraje para alzar la mano cuando el silencio es más seguro pero la verdad es más necesaria.